Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más estamos aquí en Cuéntame lo que hizo Dios. En esta ocasión no va a haber invitado. El invitado somos Dios y yo. Estamos aquí ya con el productor. En esta ocasión grabando lo que es mi testimonio, lo que nunca he hablado. Cuando grabé el testimonio junto a mi esposa, ese día estábamos quizá un poco ajetreados en cuestión de tiempo y todo eso. Mucha gente me llamó, me escribió, miren, Hernán, faltan muchos detalles que yo sé que van a edificar. Y muchas personas me escribieron como que fuera más detallado porque hay muchos, mi testimonio es muy largo y lo resumí. Y quise en esta ocasión sacar este momento para poder grabarles mi testimonio. Muchos quizás conocen al evangelista, muchos quizás conocen lo de HF Ministry, muchos conocen quizás lo que soy hoy, pero no saben de dónde vengo, cómo fue mi crianza, por qué yo era como era, qué hizo Dios en mi vida. Y en esta ocasión pues yo decidí sacar un momentito para contarles a ustedes lo que Dios hizo en mi vida. Es por eso que este programa se llama Cuéntame lo que hizo Dios, porque el primer testimonio que edificó a mi vida fue mi propio testimonio de cómo Dios lo hizo en mi vida. Es por eso que nace este programa, este canal, de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas por testimonio. Por eso me gusta escuchar los testimonios de las demás personas, Dios, porque Dios es maravilloso, procesos fuertes, pero para no seguir abrumando, vamos a ir al grano. Yo nazco el 29 de marzo del año 93, hacen ya 31 años de eso. Soy producto de una infidelidad, de un adulterio. Cuando yo nazco, mi nacimiento, ya a los 3 años, provocó un divorcio, porque mi mamá obviamente estaba casada y pues cayó en la infidelidad. La persona con la que ella estaba casada sí me da el apellido, no sabía absolutamente nada de lo ocurrido. Mi mamá en una discusión le comenta que yo no soy su hijo, que yo pues lo que había ocurrido fue un momento, me imagino que muy fuerte, yo obviamente no me acuerdo de eso, pero mi mamá me lo cuenta, que fue un momento bien difícil y bien fuerte, porque hubo un divorcio a través de eso. Y es algo que yo por mucho tiempo cargaba y decía, por mi culpa, por mi nacimiento, personas se divorciaron, personas hoy se odian. Y fue algo bien fuerte para mí durante mi niñez y mi adolescencia. Yo mismo me echaba la culpa de mi nacimiento sin yo haber pedido nacer. Por errores de adulto, yo sentía que yo tenía la culpa. Pero nada, fue algo que poco a poco fui superando. Yo vivía obviamente con mi mamá y cuando eso pues, obviamente sucede, mi mamá sigue su vida. Mi mamá conoce otra persona, que es el papá de mi hermana menor, de Mirneri. Ya a la edad de la edad de 6 años, más o menos, ella pues también tiene problemas con el papá de mi hermana y ella pues también rompe esa relación y mi mamá pues nos tenía a nosotros y todo y poquito a poco íbamos pues viviendo con ella y yo a esa edad obviamente no me estaba dando cuenta de cómo era el ambiente dentro de mi hogar. Estábamos en un lugar no muy bueno viviendo en ese tiempo, allá en mi pueblo natal, y recuerdo una noche a la edad de 6 7 años, que fue un domingo, mi abuela me va a llevar para la casa de ella. Mi mamá la llama y le dice, no, quédate con él porque Hernán no va mañana para la escuela. Y mi abuela es una persona que el niño tiene que ir a la escuela, el niño tiene que cumplir con sus estudios. Y mi abuela se molesta y dice, ¿cómo que él no va para la escuela? Él tiene que ir para la escuela. Y como quiera me lleva a casa de mi mamá. Cuando se encuentra con la sorpresa de que mi mamá pues tenía una fiesta en la casa, hay personas adultas bebiendo, usando diferentes tipos de sustancias. Y mi mamá y mi abuela se encuentran con esa situación, ese ambiente. Y en medio de ese ambiente está mi hermanita. Yo tenía como unos 6 años más o menos. Mi hermana pues quizás tendría unos 2 a 3 años tendría mi hermanita. Dentro de todo ese ambiente, mi abuela me cuenta que ella estaba comiendo en el piso, en pamper, sin camisa y sin nada, un platito de arroz blanco. Y mi abuela se molestó mucho y habló con la abuela de mi hermana también. Y entonces ellas deciden ir al departamento de la familia y hacer lo que tenían que hacer, lo correcto, de que quizás nosotros no estábamos seguros en ese momento. El departamento de la familia entra a nuestro hogar, fuimos removidos. Mi abuela materna toma mi custodia provisional
y la abuela paterna de la de mi hermana, pues toma la custodia de mi hermana. Y pues ya la abuela de mi hermana tenía unos planes de irse para los Estados Unidos, automáticamente nos separan. Yo era bien apegado a mi mamá y a mi hermana. Fue algo que vino sin avisar, fue un proceso que vino de ahora para ahora, yo siendo bien cercano a mi mamá, siendo bien cercano a mi hermana, fuimos separados a través de este ambiente que por mucho tiempo yo decía por culpa de departamento, yo no vivo con mi mamá y realmente hoy adulto puedo entender que no fue culpa del departamento, que ellos estaban haciendo el trabajo que tenían que hacer. Recuerdo entonces que mi mamá se sienta conmigo, yo llorando sin entender absolutamente nada de por qué tengo que comenzar a vivir con mi abuela cuando yo con ella estoy bien. Recuerdo que mi mamá me dice, tranquilo, Hernancito, van a ser unos días solamente. Recuerdo que esos días pasaron a ser semanas, de esas semanas comenzaron a ser meses, de esos meses comenzaron a ser años. Y no fue hasta la edad de 21 años, pero ya pronto contaré más adelante cuándo es que vuelvo a vivir con mi mamá. Todo eso comenzó a afectarme a mí en cuestión de la depresión, comienza la ansiedad, comienzo a bajar las notas. Yo era un estudiante en primer grado, segundo grado de 3.90, la mayoría de sus notas eran todas A, sobre 90, era sobre 90 en estudio. Mis notas comienzan a bajar drásticamente del por qué estaba sucediendo todo esto en mi vida. Mi abuela obviamente ya había criado a sus hijos y pues comienza nuevamente esa etapa, llevarme a la escuela, educarme, enseñarme valores. Obviamente nosotros éramos de bajos recursos, no teníamos buenos recursos. Nosotros estábamos bajo ayuda del gobierno, lo que son los cupones, el TANF y todo ese tipo de cosas. Pero mi abuela como quiera pues limpiaba casas cuando podía para poder entonces tener algún sustento para comprarme alguna ropita, algún tipo de zapato, algo que me hiciera falta. Recuerdo que pasó el tiempo y mi meta siempre era volver a vivir con mi mamá. Cuando los maestros nos preguntaban, ¿qué tú quieres cuando ser grande? Yo siempre les respondía a los maestros, vivir con mi mamá. Porque era algo que yo decía, es algo incompleto, algo que yo no completé. Y fue el vivir con mi mamá, como dije, era bien apegado a ella. Me crié en un hogar de valores. Mi abuela me enseñó lo que es la educación, ser responsable, ser la persona que ustedes conocen hoy, una persona que le gusta ayudar a los demás, una persona que tiene valores, tiene sentimientos. Y pues fue algo que yo pues pude aprender de ella. La parte paterna obviamente me dio el apellido, fue la persona que yo llamaba papá. Fue la persona que yo veía como paterno, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Conocía a la persona que era mi padre biológico, mi mamá me lo mostró varias veces. Yo no entendía por qué tenía dos papás, yo era un niño, pero el que yo le decía papá era el que me dio el apellido. Esa persona cuando yo vi creciendo, ya 11, 12 años, siempre me decía, cuando yo hacía algo, algún error o algo, siempre me decía, tú no sirves para nada, ves que tú no sirves, tú no sabes hacer nada. Y ese tipo de palabras poco a poco fueron afectándome sin yo haberme dado cuenta. Porque cuando me preguntaban, no, porque tú no trabajas en tal cosa, yo decía, es que yo no sirvo para nada. Ya era algo que me metió dentro de mí y yo mismo decía, yo no trabajo para nada, o sea, yo no sirvo para nada. Cuando llegaba el momento de trabajar en verano, al principio no quería ir porque decía, es que yo no sirvo para nada. Y todo lo que hacía, cuando lo hacía mal, yo mismo me decía, es que yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada. Y fue algo que me fue afectando mucho psicológicamente. Recordar recuerdo que me decía, tú eres como aquella persona, y me mencionaba el nombre, y era de mi papá biológico, tú no sirves, eres igual que él. Y fue algo que me fue afectando mucho. Pero a la misma vez comenzó la rebeldía, estamos hablando de 13, 14 años. Comienza la rebeldía, quise ir a la escuela, todo el mundo contento conmigo. Yo siempre me gustaba pasarla bien en la escuela, vacilar, bromear. Era algo que yo siempre hacía en la escuela. Y quizás muchas de mis amistades cuando vean esto van a decir, wow, Hernán, yo no sabía esta parte de tu vida. Y sí, en la escuela yo pasaba muy bien, pero muchas veces yo en mi cuarto cuando llegaba después de la escuela me encerraba en mi cuarto a llorar. Y decía, si mi mamá estuviera aquí, esto no estuviera pasando. Si mi mamá estuviera con nosotros, esto no estuviera pasando, yo estuviera bien, estuviera feliz, porque yo era un niño feliz con ella, lo que no sabía el ambiente en el que mi mamá se encontraba en esos momentos. Y ese siempre era mi anhelo, estar ahí con mi mamá, estar ahí
En todo momento, siempre que ella iba a la casa de mi abuela a visitarla un momentito, ella lo hacía bien rápido. Yo quería que estuviera media hora, una hora conmigo. Ella llegaba, saludaba y se iba. En un momento dado, mi abuela pues le dice, ¿qué vas a hacer para tus niños? Tienes que ya tenerlos porque esto es provisional, esto no es permanente. Recuerdo que mi mamá le responde a mi abuela, yo estoy disfrutando mi vida. Es algo que yo quiero hacer, disfrutar mi vida. Y es algo que a mí me dolió mucho porque decía, wow, nosotros éramos un impedimento quizás para ella disfrutar la vida. Y pues poco a poco me fui acostumbrando a vivir con mi abuela. No era algo que a mí me encantaba porque mi familia sabe, mi abuela sabe que no me gustaba quedarme en casa de mi abuela porque prefería siempre estar en casa de mi mamá, siempre con ella, bien apegado. Y siempre me dejaba par de horas, como toda madre con su nieto, que deja a su abuela con su nieto, pero siempre me buscaba porque no me gustaba quedarme allá. Y pues entonces yo comienzo a crecer, comienza la rebeldía, comienza siempre a estar a la defensiva. Cuando alguien me faltaba el respeto, yo solo faltaba para atrás. Comencé a tener muchos problemas con la parte paterna. Cuando él me decía algo, yo le respondía. Me convertí en un niño bien malcriado, un joven bien malcriado. Un joven que cuando alguien le decía algo, yo nunca me le quedaba callado a nadie. Y es porque ya yo estaba bien atormentado por todo lo que había pasado en mi pasado, todo lo que había sucedido en mi vida. Fue algo que a mí me afectó demasiado. Porque es por eso que yo decido, entonces, no decido, sino que mi vida, mi propio carácter comienza a ponerse fuerte, un carácter agresivo, un carácter que rebelde. En un momento dado yo comencé a tomar lo que fue pastillas para poder dormir, para poder estar en ansiedad, porque era algo que a mí me afectaba mucho el dormir, pensaba, para mí era un bochorno, lo digo ahora, pero para mí era un bochorno, decía en la escuela que yo vivía con mi abuela, porque todos vivían o con su mamá o con su mamá y su papá, nadie vivía con su abuelita, y muchas veces me molestaban, porque, mira, tú vives con tu abuela, mira, tu mamá te abandonó, y eso fue también que me fue afectando muchos niños. Algunos niños me decían eso, de que, mira, tú no vives con tu mamá. Algunas personas me decían huérfano, yo no sé ni siquiera qué significaba eso, sin saber que mis papás estaban vivos, pero me decían, mira, tú eres un huérfano. Y era algo que me chocaba mucho, porque no era que yo quería vivir con mi abuela, yo siempre quise vivir con mi mamá, pero era algo que no tenía control, era un niño y nunca tuve control sobre eso. Mi autoestima cayó bien por el piso, mi autoestima cayó porque pues, esa persona paterna siempre me decía eso, muchas veces me humillaba frente a la gente, y yo me sentía bien inseguro cuando él estaba, yo tenía que hacer algo, yo me sentía bien inseguro frente a él porque aunque lo supiera hacer, lo hacía mal porque ya yo estaba nervioso, estaba ansioso, porque esa persona ya había provocado eso en mí. Eh, y a pesar de que en la escuela era un niño educado, era un niño de valores, la misma rebeldía me llevó a que en la escuela yo cortaba muchas clases. En la escuela yo me escapaba de la escuela, lo que le dicen las fugas, comencé a hacer ese tipo de cosas en la escuela. Recuerdo que también me dieron lo que es el grillete escolar. El grillete escolar, para los que no saben, es lo que nosotros le decíamos grillete escolar, no sé si es el nombre correcto, pero es lo que te dan a las 8 de la mañana en la oficina para que tú se lo lleves maestro por maestro, para ellos asegurarse de que tú estuviste en ese salón. Yo lo que hacía entonces era que entraba al salón, le daba al maestro ese papel, cuando lo firmaba, a los varios minutos me iba al salón, porque era algo que no me gustaba tampoco ya estar en un salón, ya yo no me gustaba estudiar, a causa de todo eso. O si estaba en un salón, simplemente copiaba lo que estaba en la pizarra y me iba. No podía estar 50 minutos de clase porque ya era algo que no podía estar en un momento, en un lugar quieto. Y quizás era todo bajo todo lo que me pasó. Y nada, así tuve mis amistades, tuve buenas amistades en la escuela, siempre estuve rodeado de buenas amistades, personas de bien, y todo eso. Sí hubieron personas que no eran, pues, personas buenas. Conozco mucha gente, tanto buenas y malas, pero mi círculo close era de personas de valores, personas buenas. Y nada, muchos preguntan cómo tú llegaste a la iglesia, cómo fue que tú entraste en el evangelio. Personas me han dicho, yo pensaba que tú eras nacido y criado en el evangelio, y la verdad es que no. Yo a la edad de 18 años estoy teniendo ya lo que es ya la rebeldía, la depresión, la ansiedad. Yo estoy lo que le llaman aborrecido, ya estoy bien aborrecido ya de todo.
Recuerdo que en esos momentos yo planifico un crimen con una persona que estaba teniendo problemas y el niño bueno de su casa, el niño de valores, ya iba a convertir en un criminal. Recuerdo que en ese momento yo hablo con unas amistades y le digo, yo quiero hacer esto y no quiero que ustedes vayan, yo quiero ir también, yo quiero hacerlo. Y era como yo sacarme todo eso que yo llevaba adentro, sacarme todo eso de ahí para poder entonces yo saciar o quizá o no sé, desquitarme con esa persona todo el daño que desde que tenía uso de esos me habían hecho, tanto familiares, tanto el abandono de mi mamá, tanto en la escuela, diferentes cosas. Yo quería desquitarme con esa persona. Recuerdo cuando estoy esperando a mis amistades, yo recuerdo que comienzo a hablar con Dios. No fui nacido y criado en el Evangelio, no se me predicó a Dios, ni nada. Sí sabía que existía un Dios, pero no se me predicó de Él. No conocía absolutamente nada. Recuerdo que en esos momentos, yo estoy en un lugar en Ceiba. Estos quizás muchos ya lo han escuchado, pero es parte del testimonio y también tengo que contarlo. Yo estoy hablando con un Dios que no conozco y le digo, si tú tienes cosas grandes conmigo, yo necesito que tú envíes a alguien ahora y que lo que yo vaya a hacer no lo haga. Y dije, recuerdo que dije, como tú no lo vas a hacer porque lo tuyo es simplemente en cultos y en lugares de por ahí, nunca vas a enviar a alguien en este lugar, que es un lugar que nadie conoce, es un lugar bien escondido, es un lugar que si alguien se mete para acá es porque simplemente viene para este lugar donde yo estaba. Y recuerdo que le dije a Dios, pero como tú no lo vas a hacer, vete a Dios. En ese momento yo, a los varios minutos, veo que un vehículo se acerca. En esos momentos ese vehículo, yo sabía que no era el vehículo que yo estaba esperando. Entró el miedo en mí. Entró ese momento que yo decía, un trambo, me traicionaron, algo negativo va a suceder en mí en estos momentos. Recuerdo que en esos momentos yo estoy ahí como que escuchando y escuchándonos, hablando con el Señor. Y esa persona me dice, cuando abre la puerta, Dios bendiga. Y cuando dice Dios bendiga, yo digo, wow, es una persona cristiana. Me dice, mira, Dios te bendiga, yo estoy aquí escuchando, estaba orando, y el Señor me envió para este lugar, y me dice, móntate en un carro, ve a este lugar, y el Señor me manda a decirte, recuerdo que esa persona me dice, el Señor me manda a decirte que lo que vayas a hacer, no lo hagas, que Él tiene cosas grandes contigo. Lo mismo que le había dicho el Señor, si tú de verdad vas a enviar a alguien, envía a alguien y dile que lo que yo vaya a hacer, no lo haga. Lo mismo que le había dicho, el Señor se lo mandó a decir a ese siervo de Dios en el lugar que yo estaba. A las 1:15 de la mañana, un lugar sumamente oscuro, el Señor le envió a alguien a decirme a mí que lo que voy a hacer no lo haga. Quizás si yo hubiera hecho, quizás yo no estuviera en estos momentos, usted escuchándome, lo que Dios ha hecho en mi vida. En ese momento yo llamo, él me pregunta si quiero aceptar al Señor, le dije que no, oró por mí. Recuerdo que en esos momentos yo llamo a los muchachos, les digo lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer. Y me tildaron de miedoso, me tildaron de muchas cosas, que eso no se hace, que eso es muy arriesgado lo que yo hice. Y recuerdo que yo dije, no, es que yo no puedo hacerlo, yo no soy eso. Y nada, hablo con una amiga mía, allá de Ceiba, y le digo, quiero ir a la iglesia, quiero visitar la iglesia. Ella me dice, yo digo, vamos hoy, yo necesito ir hoy a la iglesia. Pasaron varias semanas después de aquel encuentro a la 1:15. Le digo a ella, necesito ir para la iglesia hoy. Me dice, hoy no hay culto. Pues mañana, me dijo, tampoco hay culto. Recuerdo que en esos momentos ella me dice, pero ve el sábado. Yo comienzo a ir, entonces voy el sábado. Cuando yo estoy el sábado, la persona que está predicando comienza a testificar. Y comienza a testificar que hace unos días, a las 1:15 de la mañana, el Señor lo mandó a un lugar. Y que había un joven allí en ese lugar que él fue. Y el Señor le dijo a ese joven que lo que fuera a hacer no lo hiciera. Era aquel joven, yo decía, wow, esa historia se parece a la misma historia. Es mi historia, él está contando mi historia. So que la persona que estaba en ese lugar predicando era la misma persona que me había hablado de parte de Dios hace varias semanas atrás. O sea que yo sabía que Dios estaba conectado conmigo, Dios tenía cosas grandes conmigo. Recuerdo que esa noche yo acepté al Señor en mi vida. Recuerdo que un momento dado mi abuela me dice, mira, tu mamá consiguió unos apartamentos, tu mamá necesita que tú te mudes con ella para que se lo puedan dar el apartamento. Yo siempre tuve contacto con mi mamá
pero no contacto de vivir con ella, contacto de, pues me quedaba quizá un día, 2 días con ella. Ya después de los 13, 14 años, mi abuela pues me ayudaba en esa área de que tuviera más comunicación con ella. Pero a los 20 años yo comencé a vivir con ella, donde ella vive en estos momentos. Y recuerdo que mi mamá ya no era la mamá que yo veía cuando era pequeño. Mi mamá estaba haciendo, mi mamá tenía en ese momento ya lo que son problemas psiquiátricos, problemas mentales. Y mi mamá era una persona que estaba bien ahora. Está bien porque ya no está muerta, sino que mi mamá es una persona que está bien ahora y pasa diferentes situaciones y se descontrola. Recuerdo que cuando yo llego, ya yo era cristiano, llevaba ya 2 años en el evangelio. Y mi mamá en ese momento, en uno de esos situaciones que le dan, coge mi Biblia y me la quema. Mi mamá quemó mi Biblia. Y yo llorando, porque decía, mami, yo no tengo más Biblia, esa es mi Biblia. Y a la misma vez que era algo como que, Señor, perdónala, porque es algo que ella está haciendo mal. Me quemó todos los libros que yo usaba para estudiar, la Biblia, todo. Recuerdo, me decía, tú no vas a predicar la palabra, tú no vas a hacer nada en la iglesia. Ella bien molesta. Y yo lloraba muchas veces en el silencio. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Yo quiero servirte. Por primera vez me siento bien en mi vida durante mucho tiempo. Y está pasando esto en estos momentos de mi vida. Porque el ambiente en casa de mi abuela era uno, pero ahora estoy cambiando de un ambiente de ahora para ahora. Ya yo quizás no veía a mi mamá quizás como una mamá más cercana. Sé que era mi mamá, pero no era una persona ya para mí con mi figura materna. La figura materna en ese momento para mí era mi abuela. Recuerdo que en esos momentos yo estoy siendo maltratado físicamente por ella o en muchas ocasiones. Llegó un momento dado que yo lo conté en el otro podcast, que mi mamá llegó un día intentando matarme. Yo me cierro en una puerta por mucho tiempo y recuerdo que en esos momentos en una que ella se fue, yo intenté abrir la puerta y la puerta no abría. Recuerdo que en esos momentos yo que trato de abrir la puerta no abría, yo intento abrirla nuevamente, no quiere abrir. Yo comienzo a reclamarle las promesas a Dios y decir, Señor, tú me dijiste a mí que yo iba a predicar la palabra, tú me dijiste a mí que yo iba a hacer tantas cosas, yo no puedo predicar muerto. Ahí yo redacté el texto bíblico de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese momento mi mamá se va del lugar donde estamos, en nuestra casa, en nuestro hogar. Recuerdo que habían pasado ya muchas horas de que había pasado mi mamá. Ese suceso tardó muchas horas, no fue como 10 minutos, fue mucho tiempo, como 2 horas. Y eso estaba pasando. Mi mamá decía, te voy a matar, ábreme que te voy a matar. Recuerdo que la vecina me dice, Hernán, voy a abrir la puerta. Y yo decía, no, la puerta no quiere abrir. Recuerdo que la puerta, yo intento abrirla, le muevo lo que es la cerradura y la puerta abre como si nada. Recuerdo que al otro día yo fui para un retiro. Esa noche me quedé en casa de mi tía, pero otro día fui por un retiro para hacer el cuento largo corto, porque ya se lo he contado en el podcast anterior. Recuerdo que oran por mí en ese retiro. Cuando oran por mí, yo escucho la voz audible que me dice, porque fui yo quien cerró esa puerta. Fue en esos momentos en el que yo entendí que Dios estaba conmigo. Y desde ese momento para acá yo comienzo a trabajar en el ministerio, comienzo a prepararme más en el ministerio y comienzo a predicar la palabra. Meses antes de eso, recuerdo que una vez estoy en un lugar, y esto para mí es bien, hasta el día de hoy no sé qué sucedió ese día. Recuerdo que estoy de camino a un edificio, caminando, y una persona sale del lugar y me dice, prepárate que es palabra de Dios para ti. Y yo miro hacia atrás y digo, para mí, digo ante mí. Y la persona sigue caminando y me dice, prepárate que es palabra de Dios para ti. Y si esa persona me dice, el Señor quiere que prediques su palabra, el Señor quiere que te comas el rollo, el Señor quiere que comiences a hacer cosas grandes para Él, comiences a prepararte porque el ministerio que tienes es poderoso. Y yo estoy como que, ok, ya muchas personas me han dicho eso, pues amén, sí, una vez más Dios me está hablando sobre el ministerio y todo eso. Pero recuerdo que en esos momentos esa persona comienza a hablar y decir, Señor, ¿qué más le digo? Y así fue de esta manera. Señor, ¿qué más le digo? Dile a mi hijo esto y esto y esto. Y él me decía, el Señor me dice esto y esto y esto. ¿Qué más le digo? Dile a mi siervo esto y esto y esto. El Señor te dice esto y esto y esto. Así fue la forma en la cual Dios lo utilizó. Fue algo bien, bien diferente, bien para mí. Y terminó. Entonces, él le preguntó al Señor, algo más, Señor. Y según lo que él dice, el Señor le dice, no, nada más. Ponle la mano en la frente y ora por él. Esa persona me pone la mano en la frente. Eran dos voces. Era la misma persona, la misma boca, pero eran dos voces. Y me pone la mano en la frente y comienza a orar por mí.
Y cuando termina de orar por mí, yo me voy, él se va y no habían pasado ni 30 segundos, 10 segundos máximo, que yo me volteo y era un pasillo bien largo. Esa persona no estaba. Y yo decía, pues esa persona, yo no estoy loco, yo la vi. Y fue algo que es algo bien, bien. Muchas personas me han dicho que es un ángel, a lo mejor algún enviado de Dios, pero nunca supe, nunca volví a ver a esa persona, nunca la he vuelto a ver. Y fue en mi pueblo natal y en Ceiba todo el mundo se conoce, pero nunca lo volví a ver. Nada, cuando en un momento dado la ropa que yo usaba para la iglesia era una persona de bajos recursos, no había entrada económica. Yo usé lo que fue ropa usada de segunda mano. Las señoras de la iglesia me veían, mira, esto ya no le sirve a mi hijo, y me lo daban y yo obviamente lo cogía. Siempre he sido bien agradecido, no soy persona así de no rechazar de segunda mano, me daban sus cositas, yo las cogía. Recuerdo una vez el pastor me dice, Hernán, porque yo siempre veo que te prestan la Biblia, tú no tienes Biblia, y le digo, no, lo que pasa es que pues mi mamá me la quemó. Y recuerdo que ese pastor, su Biblia, me dijo, toma, me dio su Biblia, me dijo, ya tiene una ahí. Y yo bien agradecido, cogí su Biblia y digo, oh, qué bueno, tengo una Biblia. Y no era porque no quería llevarla, era porque pues no tenía. Y obviamente él no me juzgó ni nada, simplemente me preguntó preocupado. Y yo le conté sobre eso. Fui rebelde en la iglesia cuando comencé, fui rebelde, no fue algo fácil. Ese pastor sí ve el testimonio o las personas que estuvieron conmigo para ese tiempo en la iglesia sabían que yo era bien difícil de trabajar, de pastorear, era una oveja bien difícil, pero el Señor poco a poco fue trabajando en mi interior. Muchos se preguntan qué pasó con tu papá biológico. Llegó un momento dado en el cual yo decido verlo. Mi hermana por parte de papá me escribe y me dice, Hernán, él se está muriendo. Y él siempre me trató de buscar y yo intentaba como que no acercarme a él. Obviamente no conocía a Dios, yo le hablaba palabras soeces, lo ofendía y nunca permití que él se me acercara. En ese momento yo voy entonces a lo que es el hospital donde él está. Y cuando yo entro, le escribo a mi mamá, le digo, mami, se ve bien mal se ve bien mal, le digo. Y me dice, ora por él, Hernán, bendito, ora por él. Cuando yo termino de escribirle eso a mi mamá, que mi mamá dice que ore por él, ahí mismo la máquina hace como que ¡pip! Y yo me quedo como que, espérate, yo pienso que él murió. Pero cuando yo entré, él solamente podía mover los ojos. Él movió los ojos como que me miró. Y cuando me miró, ahí mismo él falleció frente mío. Pero es como dice todo el mundo, me ha dicho, él se fue sabiendo que tú lo perdonaste, sabiendo que tú fuiste allá a reconciliarte con él. Y fue algo bien, una experiencia pues triste, para mí más bonita, porque pudimos entender que no había perdón, no había rencor, había un perdón, no había odio entre él y yo. Y fue algo bien bueno. Y fue algo súper bueno que yo pude entonces poder estar ahí, no poder quizás decirle que lo perdonaba o que me perdonara a mí, pero con mi presencia, él entendió ya lo que sucedió. Eh, en momentos dados mi mamá, yo llegaba de la iglesia, un momento dado y mi mamá llegué de la iglesia y vi a mi mamá tirada en el suelo, casi sin pulso, sin oxígeno, sin nada. Yo recurro a llamar rápidamente al 911. Efectivamente, mi mamá se estaba muriendo, había tomado una sustancia para quitarse la vida y ella estaba ya a punto de morir y pues tuvimos que llevarla al hospital. Fue una de las experiencias que tuve con mi mamá. Cuando en un momento dado mi mamá también, ella le daban esas cosas, ella me botaba a tanta de la noche, súper tarde. Sé lo que es dormir en los beaches, sé lo que es dormir en parques de pelota, porque pues a esa hora no podía conseguir a alguien que me pudiera dar el support o un techo en esos momentos. Recuerdo que comencé a trabajar y Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, lo que usted ve hoy. Recuerdo que una vez me invitan para un culto y entrando por esa puerta, le digo, el Señor utiliza a la persona que estaba ministrando y me da una palabra y me dice que Dios cambiaba mi horario, que Dios me entregaba un trabajo. Y yo decía, wow, y es la empresa donde estoy hoy. En el 2019 pasó eso, ese video está en mi página de Facebook, de cómo yo entro por esa iglesia, y el Señor entrando por la iglesia, ahí mismo ya acabándose el culto, me dan esa palabra de que Dios
iba a tomar el control de mi trabajo y Dios me dio el trabajo en el cual estoy ahora. Cuando comencé en ese trabajo, las finanzas comenzaron a crecer. Tengo mi primer carro, que gracias a Dios lo pude saldar este mismo mes, en el mes de agosto. Me caso con una mujer extraordinaria, tenemos una familia. Cuando me caso, puedo entenderle que yo necesitaba ayuda profesional, porque todo lo que había pasado, nunca me di cuenta que necesitaba una ayuda profesional, pero mi esposa me dice, Hernán, tú necesitas ayuda profesional. Yo buscaba pelear, alguna forma de pelear, y no fue un momento dado que mi esposa me habló la palabra divorcio. Hablamos ese tema, recuerdo esa noche, que mi esposa me dice, creo que vamos a tener que parar esto aquí y tomar la decisión de divorciarnos. En ese momento yo recuerdo que yo me fui llorando de la casa para dar una vuelta, despejarme. Cuando yo llego a mi hogar nuevamente, abrazo a mi hija. Y en ese momento que yo abrazo a mi hija estaba llorando. Yo comienzo a llorar, comienzo a llorar, comienzo a llorar. Y yo sentía como dentro de mí se rompía ese viejo hombre. Finalmente se rompía todo lo que quedaba del viejo hombre. Y hoy puedo decir que soy una persona de bien, una persona de familia, una persona que tiene una hija, una persona que tiene una esposa. Mi hogar se lo he dedicado desde ese momento para acá a Dios. Ahí nace lo que es HF Ministry. Hernán Nieves es la H, Freddy Chari Quiñones es la F, Ministry. Lo trabajamos ella y yo. Pero tuve que ser procesado por Dios para que ustedes vean lo que yo vi, lo que ustedes ven hoy en el ministerio en mi vida. Prácticamente es casi todo lo que yo he vivido en mi vida y quise contarles a ustedes todo lo que pasé, resumido, porque es bastante largo, resumido, pero con más detalle que el video anterior. Y hoy soy lo que siempre quise ser: un padre de familia, un esposo, de ejemplo. Soy el padre que siempre quise tener y soy el esposo o el padre de familia que necesité en mi hogar. Así que esto es parte de mi testimonio. Sigan orando por nosotros, por nuestro ministerio, por lo que Dios está haciendo. Así que Dios les bendiga mucho. Esto es parte de mi testimonio. Espero que le hable su vida. Comente, dale like al video y envíaselo a otra persona para que también pueda escuchar las cosas grandes que Dios hizo en mi vida y que si lo hizo en mi vida también lo puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga mucho. Aquí en nuestra parte.